Castilla fue un super gobierno. La mayoría de mis colegas de historia del Perú rechazan que Ramón Castilla haya sido el mejor presidente. Bueno, jóvenes, para hablar de Ramón Castilla, incluso, y no es porque no lo digo por jactancia, sino porque es así, para que tú hables de un presidente tienes que leer su biografía, sus cartas, si tiene libros, sus memorias, todo sobre la época. Tienes a Basadre, tienes a Burga, tienes a José Antonio del Busto Tuturuguro, tienes a Candamo. Tienes tanta información que es inevitable decir que Ramón Castilla fue el mejor presidente. El que lo rechaza, me van a disculpar, pero no conocen realmente el gobierno fascinante de Castilla. Incluso me atrevo a decir, y no porque lo digo yo, lo dicen estos libros como la que te estoy mencionando, Historia de América Latina. Incluso los que estudian toda América Latina sostienen que Ramón Castilla, si no es el mejor presidente de América Latina en el siglo XIX, es uno de los mejores. Entonces, si los extranjeros, como los argentinos o mexicanos, hablan de Ramón Castilla como un buen presidente, por favor, ¿por qué nosotros no haríamos eso? Bien, explicado, Ramón Castilla. Es cierto que critican a Ramón Castilla porque invirtió más en ejército y más en embajadas que en industria. Jóvenes, la época le obligaba a Ramón Castilla a hacer eso. Ya haré, por supuesto, un contenido de Ramón Castilla. La verdad, más de uno. Y yo no estoy de acuerdo lo que dice Basadre, que prosperidad falaz. No, para mí es falaz decir prosperidad falaz. Bien. Profe, el mejor libro que he leído, hay muchos, Gerson, Goethe, sus memorias, las memorias de Goethe, Thomas Carlyle, que soy un fan, Emerson, La voluntad de poder de Nietzsche, varios, La República de Platón, La Divina Comedia de Dante Alighieri, Los ensayos de Montaigne, La Ilíada, la Biblia en primer lugar, son muchos. Si no te respondo, repregúntame. Profe, ¿me podría recomendar libros de la historia desde el siglo XIX basado en política? Ricardo, escríbeme por favor aquí o en mi canal. Yo tengo mi canal de YouTube, el Profe Galarza. Allí escríbanme para Ricardo, para hacer un contenido, porque te darás cuenta que tengo mucha bibliografía, tengo más en el tercer piso, para mostrarte libros de historiadores que hablan del siglo, no son historiadores, sociólogos, antropólogos, pensadores, que hablen de política del siglo XIX. ¿Ya? Kissinger es uno de ellos, Seinovos es uno de ellos, H.G. Wells es uno de ellos, Hobsbawm es uno de ellos. Entonces, escribe por favor, Ricardo. Pero ya te he dicho, H.G. Wells habla mucho del siglo XIX, Hobsbawm, Seinovos, son unos cuantos. Pero hay más, Johnson, no recuerdo el nombre, también es otro historiador que se especializa en el siglo XIX. El siglo XIX no es de 1900, cuidado, el siglo XIX es de 1800 a 1899, ya, cuidado con eso. ¿Qué tal? Qué gusto. Profe, si me preguntan eso, ¿todos esos libros de atrás he leído? No, sería mentirte, pero sí casi todos y muchos libros más de una vez. Hay libros que he leído 4, 5, 6, 7 veces, a más, aunque no lo creas. Pero sí, casi todos le he dado una lectura veloz y una gran parte una lectura normal, ¿no? Porque hay lectura veloz, lectura, vamos a decir, reflexiva, lectura rápida, lectura normal. Después de la independencia, España, empezamos a hacer una Claro, Pablo Macera señala que Perú se independizó, sí, pero no completamente, porque después hemos sido dependientes de la economía de Inglaterra y hoy dependientes de la economía de la deuda de Estados Unidos. Interesante. Entonces sí, por eso para Macera, Perú solo tuvo dos periodos, el Perú antiguo y el Perú dependiente, primero de Inglaterra, hoy de Estados Unidos, y ahora China quiere entrar con fuerza, ¿no? Profe, recomendación para poder crear el hábito de leer, como usted. Gracias, Jerome. Mira, leer es como hacer deporte. Tú tienes que buscar la motivación. Tú tienes que tener esa filosofía y esa motivación de leer. Empieza leyendo media hora, incluso menos, y poco a poco
aumenta el nivel. Y empieza leyendo libros que te interesan. Mitología es uno de ellos. Mitología, libros que te interesan. Y poco a poco vas aumentando las horas y el tipo de libros. Pero que la lectura sea una necesidad, sea algo parte normal de tu vida, como por ejemplo hacer deporte, ¿no? Quien habla le gusta hacer el deporte. Profe, de Perú antiguo, desde la época preincaica, ¿podría recomendarme? De la época preincaica hay un clásico de José Antonio del Busto Tuturburu, El Perú preincaico. Y también te prometo, no. Te prometo hacer un contenido, porque me estaban preguntando mucho sobre ese tema, ¿no? Libros sobre preincas. Te prometo un contenido mostrando 7 libros, más o menos, de culturas preincas. Pero se viene a la mente José Antonio del Busto Tuturburu, culturas preincas, y sobre todo editoriales. Santillana tiene un libro sobre culturas preincas, editorial Norma y Lexus. Lumbreras, pues es un clásico, se llama Origen de las Civilizaciones, ¿no? Guillermo Lumbreras, que en paz descanse. Una gran pérdida el año pasado, ¿no? La de Lumbreras. Profe, libros sobre los incas hispanos. Hay varios libros de los incas hispanos. En otro contenido, tengo un contenido sobre libros de los incas. Voy a hablar sobre ese tema, estimado J. Cartas del hijo de Tupac Amaru, el único que vivió. Es una historia fascinante sobre el hijo de Tupac Amaru, el único sobreviviente. Es que cuando Tupac Amaru muere, sus hijos menores se salvaron por ser menores. Y claro, lamentablemente ellos mueren de manera extraña, ¿no? De manera extraña. Te prometo, estimado Paige, hacer un contenido también de Tupac Amaru, pero recuerda que es Tupac Amaru II, ¿ya? Cuyo nombre es José Gabriel Condorcanqui. Las cartas del único hijo que vivió, ¿no? Tupac Amaru. Pero después murió sin descendencia. El que sí tuvo descendencia fue el sobrino de Tupac Amaru. Profe, ¿qué comentario sobre María Rosworowski? A ver, Carlos, ¿alguna anécdota? Pocos saben que María Rosworowski, esta gran historiadora que vivió 101 años, impresionante, pocos saben que Rosworowski no estudió ninguna carrera. Ella es como José Carlos Mariátegui, autodidacta. Claro, llevó cursos libres. Antes San Marcos permitía cursos libres, ¿ya? Pero ella, no estudió, ¿ya? Llevó cursos libres, pero su conocimiento como autodidacta era tan sorprendente que hace poco Luis Millones publicó sus memorias, por ahí lo tengo, y él cuenta que un día Porras Barnechea le dijo: te voy a presentar a una gran historiadora que no es historiadora, es autodidacta. Y Millones se quedó sorprendido, porque Millones sí es samarquino, del conocimiento, de la erudición de Rosworowski. Entonces, hay historiadores, muchos, y no solo en Perú, en el mundo, que no son historiadores. ¿Ya? H.G. Wells escribió Breve Historia del Mundo y él es literato. Osvaldo Spengler escribió La decadencia de Occidente, uno de los mejores libros de historia, y él es filósofo. Rosworowski es autodidacta y escribió uno de los mejores libros de los incas y de los preincas, etcétera, etcétera. Profe, un concepto de capitalismo y comunismo. Estimado, capitalismo es particular. Es si triunfa una persona, triunfa un país. Es particular, es libertad. Libertad, una persona, capital, dinero, triunfas tú, triunfa la nación. Comunismo es comunidad, es lo social, es conjunto de personas, es igualdad. A diferencia de capitalismo, que es libertad económica, comunismo es igualdad. Todos somos iguales. Triunfa la comunidad, triunfan todos, triunfa el país. Por eso el afán de los países comunistas de equiparar el sueldo y de que todos son iguales. Como que cortan los méritos. En cambio, el capitalista
un país capitalista, la crítica es que lamentablemente unos pocos son los beneficiados. En todo caso, en ambos ismos, capitalismo o comunismo, hay cosas que tienen que trabajar, ¿no? Hay aspectos que se pueden criticar. Pero hoy se habla de la tercera vía, que es un poco de capitalismo, un poco de comunismo y nacionalismo. China aplica, de alguna forma, la tercera vía, porque China es comunista en política, recontra capitalista en economía. Impresionante. Ni hablar, pues Rudy, dioses y hombres de Guarochirí. Me han pedido que haga un contenido sobre la mitología peruana. Sí, a veces por el tiempo, no tantos proyectos que tengo que hacer. Entonces te prometo en otra ocasión hablar de la famosa dioses y hombres de Guarochirí, que es mitología peruana. Nuestro Argueda sería como nuestro padre de la mitología. Otro es Oscar Colchado, que también en paz descanse. ¿Qué libro escribió, estimado Jonás Karl Polanyi? Déjame recordar tantos libros. A ver, ilústrame ahora usted, porque ustedes también me ilustran. Déjame recordar, Karl Polanyi, ¿qué obra? Déjame recordar, de repente he leído y no me acuerdo qué es él. Pero ¿usted qué opina de Edgar Morin, del pensador de pensamiento complejo? De los actuales no leo mucho, estimado user. Me vas a perdonar, te vas a molestar seguramente. No, yo soy más de pensadores clásicos. Hasta Nietzsche te puedo hablar, ¿no? Incluso por ahí un poco Jean-Paul Sartre, Heidegger, Sartre, Wittgenstein. Pero me parece que Morin es actual, ¿no? Es español, si no me equivoco. Y no leo mucho a los contemporáneos. No sé, algo me impide un poco leerlo, ¿no? Pero creo que vino a Perú, a mí recordar, estimado user. Pero de la época pre-inca hasta la independencia, podría recomendar. A ver, nuevamente, de la época pre-inca, lo que te puedo aconsejar es Rosworowski, pre-inca, Lumbreras, por favor, cualquier libro de Julio César Tello y de José Antonio del Busto Tuturburu. Kaufmann Doig, ya. De la conquista, Porras Barnechea, pues, por favor, compren a Porras Barnechea, ya, de la invasión, ¿no? Y de la independencia, Candamo, de la Puente Candamo, y Basadre, con su historia del Perú. Estimado Cris, ¿qué academia, Cris? ¿Qué academia? A ver. Gracias, bienvenido. Saben, 10.000 corazoncitos. Gracias. Ya somos casi 200. Y eso que, mira, como nunca he hecho un en vivo temprano. Más bien, a eso de las 7 me voy despidiendo, ¿ya? Pero todavía no. Todavía queda tiempo para responder sus preguntas. Profe, ¿por qué los arequipeños no lucharon en la guerra con Chile? Estimada Canales, Chile llegó a un arreglo con Arequipa. Arequipa, desde que Perú se fundó como república, incluso antes, Arequipa siempre ha querido ser, vamos a decir, la capital de Perú. También Trujillo, o sea, los, vamos a llamar, departamentos más aristocráticos después de Lima es Trujillo y Arequipa. Entonces, como Arequipa ha querido ser la capital, por eso tenía su moneda, etcétera, en la guerra con Chile, y Arequipa siempre ha sido contestatario del gobierno de Lima. Siempre, desde la independencia. Por eso hay golpe de Estado de Arequipa. Vivanco se rebeló contra Castilla, porque Ramón Castilla decretó la liberación del esclavo. Te estoy hablando de 1856. Vivanco se rebeló, o sea, Arequipa estuvo en contra de la liberación del esclavo. Pero al final ganó Castilla, previa guerra, y así, varias veces Arequipa se ha levantado contra Lima. El golpe de Estado de Sánchez Cerro fue de Arequipa, el golpe de Estado de Odría fue desde Arequipa, y varios presidentes son de Arequipa, Bustamante Rivero, o personajes como Vargas Llosa, el mismo Pierola. Entonces, cuando esté la guerra con Chile, como que Arequipa dijo, bueno, no es mi guerra, no tiene nada que ver. Chile aprovechó esa postura y envió a sus generales Gorostiaga, Lynch, Baquedano, Vergara, y llegó con su alcalde de Arequipa, llegó a un acuerdo. Arequipa no se va a meter en la guerra con Chile. Por eso Arequipa no se involucró en la guerra con Chile. Entonces, no sé si, estimada Canales, eso quedó claro. Profe, ¿qué libros me recomienda de la Guerra del Pacífico? Voy a hacer un contenido sobre la Guerra del Pacífico, pero acá lo tengo. Tomás Caivano, La Guerra del Pacífico. Clement Markham, La Guerra del Pacífico. Va 2,
Jacinto López, el venezolano, La Guerra del Pacífico, va 3. Paz Soldán, La Guerra del Pacífico, 3 tomos, va 4. Jorge Basadre, creo que es el tomo 7 de La Guerra del Pacífico, va 5. Ahí están los 5. ¿Ya? Clement Markham, fueron testigos, ¿eh? Paz Soldán, Tomás Caivano, va 3. Jacinto López, va 4. Y el libro de libros, Rubén Vargas Ugarte, La Guerra del Pacífico. Y te recomiendo, para que un poquito se quiten la idea de que Piérola es el traidor de la guerra con Chile, te recomiendo, pero muy, muy recomendable, las cartas de la guerra con Chile de Ricardo Palma con Piérola sobre la ocupación limeña. Un libro muy, pero muy poco leído. Muy, pero muy poco leído. Aquí tú te enteras quiénes son, vamos a decir, los que obstruyeron el triunfo de Perú. Cartas de Piérola Cartas de Palma a Nicolás de Piérola. Es un libro que le he leído no sé cuántas veces, me ha impactado, y aquí como que se te quita un poco la idea de que Piérola es el traidor. Tienes que leerlo. No me hagas caso a mí, lee ese libro. Un señor libro. De la guerra con Chile, aquí lo dice, sobre la ocupación. Bien, Ricardo Palma era amigo pues de Nicolás de Piérola. Bien. Gracias, bienvenidos sus presentes, gracias. Profe, si no hubieran asesinado a Sánchez Cerro, el APRA, claro, el APRA hubiera intentado llegar al poder. Pero bueno, jóvenes, recuerda, estimado Matpe, que a nosotros nos recomiendan que analicemos no lo que pudo haber sido, sino lo que es. Y lamentablemente sucedió la muerte de Sánchez Cerro, ¿no? Sánchez Cerro no es el único presidente asesinado, ¿eh? También murió, siendo presidente, Agustín Gamarra, ¿ya? Asesinados. Y en Estados Unidos, más todavía, en Estados Unidos murió asesinado McKinley, allá por 1890, Abraham Lincoln en 1865, y ni hablar, pues, la muerte de Kennedy en 1963. Muchas gracias, Cris, gracias, bienvenidos sus presentes. Ya voy a poner mi QR, ¿eh? Mentira. Bien, profe, ¿es verdad que los dioses de la guerra son los rusos? O sea, los expertos en la guerra, me está diciendo, estimado Merlín, los expertos. A ver, mira, si hablamos de los señores de la guerra, o sea, los expertos, los estrategas, en la época antigua, año 500, los griegos, Milcíades, Arístides, Temístocles. En la época posterior, en la época de Jesús, los romanos, pues jóvenes, Escipión el africano, ¿no? Julio César, Pompeyo, Tito, Vespasiano. Y no estoy haciendo apología a la guerra, es la historia, son estrategas. En la Edad Media, en la época pues del siglo 7 y 8, Carlomagno, pues, un genio de la guerra, ¿no? O sea, los francos. La guerra de la cruzada se llamaba la guerra contra los francos. Luego, en el siglo 12 o 13, los alemanes, Federico Barbarroja, Otón. Posteriormente, los españoles en el siglo XVI, ¿no? España causaba un terror, por favor. España causaba un terror en el siglo XVI. La Armada Invencible, ¿no? Cortés, Pizarro, etc. Y después Francia retoma el poder con Luis XIV, ¿no? Los mosqueteros. Después Inglaterra, Alemania en las primeras guerras. Entonces, no pondría a los rusos, ¿ah? Salvo de repente en una etapa de la Segunda Guerra. Yo sé que eso algunos van a estar en desacuerdo conmigo, no hay problema, ¿no? Discrepe conmigo. Los chinos en su época antigua. Bien. Profe, ¿hay algún tema el cual le gustaría saber más sobre ello? Hay varios. El problema es que no hay mucha información. Por ejemplo, me gustaría saber sobre más información sobre el abuelo de Alejandro Magno. No hay casi nada. O sobre la Roma de la época del fin. Hay muy poca información. Y más información sobre el feudalismo. Claro, sí, y más época. En el Perú, por ejemplo,
más información sobre los incas. Hay vacíos de los incas. De Caral, más información, aunque Ruth Shadi trabaja sobre ellos. De la guerra con Chile hay documentos que no se muestran. Sobre salitre de Perú hay cosas que no encuentro. Profe, ¿los virus son seres vivos o muertos? Ah, pues, no soy biólogo, pero tú sabes que en los biólogos hay todo un debate acerca de que si son seres vivos o muertos. Mira, voy a usar el sentido común, ¿ya? Obviamente los biólogos me van a criticar, pero yo creo que, bueno, tienen cierta vida, pero dependen, ¿no?, tipo parásitos, de un agente superior, en este caso de nosotros. Pero los virus son muchos más antiguos que nosotros, entonces se han adaptado mucho mejor que nosotros a cierta forma de vida, ¿no? Te cuento, Robert, una anécdota para todos. En la época de la pandemia, yo me fui a buscar libros actuales de virología, ¿ya? Y no he encontrado, no abunda, no sé por qué. Después me encanta el tema de zoonosis. Zoonosis es sobre enfermedad de los animales al hombre. Zoonosis tiene que ver con enfermedad zooanimal. No encontré casi nada. ¿Por qué? No sé. No pues el arte de la guerra lo he leído 3, 4 veces. Y tenlo por seguro que Cáceres leyó el arte de la guerra, ¿no? Algo que me encantó del arte de la guerra es, dice Sun Tzu, haz creer a tu enemigo que él es mucho más fuerte que tú. Y cuando tú muestras lo que eres, socavas a tu enemigo. Una estrategia que me acuerdo de, y más cosas de Sun Tzu, ¿no? Profe, ¿quién fue más sanguinario, Gengis Khan o Atila? Mira, hasta cierto punto, Atila, vamos a decir que se civilizó. Hasta cierto punto, Atila, vamos a decir, se cansó de saquear, por eso se casó con la hermana del emperador, y Atila como que dejó ese espíritu sanguinario, ¿no? Y justo cuando se casa muere. En cambio, Gengis Khan, no, él muere en su, vamos a decir, en su filosofía, ¿no? Por ahí que de repente Gengis Khan, ¿no? Lamentablemente son épocas distintas. Atila es del año 450 después de Cristo, Gengis Khan de 1300, 1280, entonces son casi 800 años de diferencia. Entonces es un poquito difícil hacer la comparación, ¿no? La comparación. A ver. Manuela Sáenz, Bolívar tenía una libertadora, le decían Manuela Sáenz, ¿no? Vamos a decir su amante, ¿no? Su espía. Y San Martín a Rosa Campuzano, ambas de Guayaquil. Da pena cómo termina Manuela Sáenz, ¿no? El famoso Garibaldi, cuando escapó de Europa y vino a Perú, vino